El año 70 después de Cristo es crucial para entender el contexto bíblico del Nuevo Testamento y la evolución histórica tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Qué ocurrió exactamente ese año? Gesio Floro, procurador romano, era conocido por su avaricia y su desprecio hacia los judíos. Gobernó Judea con poca consideración por sus creencias religiosas, llegando incluso a apropiarse de la plata del templo cuando los impuestos no alcanzaban. En el año 66 después de Cristo, la creciente oposición hacia Floro lo llevó a enviar tropas a Jerusalén, donde masacraron a más de 3.600 ciudadanos. Esto desató una rebelión que ya venía gestándose, la primera revuelta judía. La revuelta comenzó con fuerza. Un grupo de judíos logró tomar Masada, una fortaleza romana construida por Herodes el Grande, masacrando a los soldados romanos allí. En Jerusalén, el capitán del templo se unió al levantamiento al suspender los sacrificios al César, lo que desencadenó disturbios en toda la ciudad. Pronto, Judea y Galilea también se alzaron. El gobernador romano Cestio Galo marchó desde Siria con 20.000 soldados y asedió Jerusalén durante 6 meses, pero fracasó, dejando miles de soldados muertos y armamento que los judíos aprovecharon. Entonces, el emperador Nerón envió al general Vespasiano, quien fue sofocando la rebelión en Galilea, Transjordania e Idumea, rodeando Jerusalén. Sin embargo, antes de terminar la campaña, Nerón murió, y Vespasiano fue nombrado emperador en el año 69 después de Cristo. Su hijo, Tito, asumió la misión de acabar con la revuelta. En Jerusalén, el asedio se intensificó, llevando a la población al hambre, la peste y el caos. La lucha interna entre facciones dificultaba la defensa. Mientras los romanos usaban máquinas de guerra para atacar los muros, los judíos resistían y reconstruían durante la noche. Finalmente, los romanos superaron los muros exteriores e interiores y llegaron al templo, último bastión de los defensores. Aunque Tito supuestamente quería preservarlo, sus soldados lo incendiaron. Los sobrevivientes de Jerusalén fueron asesinados o vendidos como esclavos. En Masada, la resistencia judía persistió durante 3 años más. Cuando los romanos construyeron una rampa de asedio y tomaron la fortaleza, encontraron a sus ocupantes muertos, ya que se habían suicidado para evitar la captura. Esto marcó el fin del Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo trajo un cambio significativo en el judaísmo. Desde el exilio babilónico en el 586 a.C., los judíos habían comenzado a depender más de las escrituras. Con la caída del templo, el sistema de sacrificios terminó y la adoración se trasladó al hogar y la sinagoga. El Sanedrín fue disuelto y Jamnia se convirtió en el nuevo centro educativo y religioso del judaísmo. Estas transformaciones aseguraron la supervivencia de la religión judía, pero con una estructura diferente, adaptada a las circunstancias posteriores a la destrucción del templo. ¿Y qué ocurrió con los cristianos durante estos eventos? La mayoría estaban fuera de Jerusalén, ya que muchos habían sido expulsados años antes debido a la persecución. Eusebio relata que, cuando estalló la revuelta en el año 66 después de Cristo, los cristianos judíos restantes huyeron hacia Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán, buscando refugio. Esta separación física y la no participación de los cristianos judíos en la revuelta profundizaron la brecha entre ellos y sus raíces judías. Antes del año 70 después de Cristo, figuras como Pablo trabajaban en una iglesia cristiana con un fuerte núcleo judío centrado en Jerusalén. Sin embargo, tras la caída de la ciudad, a los cristianos se les prohibió volver a las sinagogas, marcando un punto de quiebre definitivo entre las dos religiones. A partir de entonces, el cristianismo comenzó a desarrollarse predominantemente entre los gentiles. La destrucción de Jerusalén y el templo impulsaron a la iglesia a distanciarse aún más del judaísmo, consolidándose como una fe distinta con su propio camino. Estos acontecimientos no solo cambiaron el curso de la historia religiosa, sino que también sentaron las bases para el crecimiento global del cristianismo en los siglos posteriores. El impacto de estos eventos fue significativo tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Por un lado,
El judaísmo se adaptó a una nueva realidad sin templo, transformándose en una religión centrada en la ley, el estudio y la oración, dejando atrás el sistema de sacrificios. Las sinagogas y los maestros religiosos, rabinos, asumieron un papel preponderante, y las escuelas rabínicas, como las de Yamnia, se convirtieron en el corazón de la vida judía. Este cambio permitió la supervivencia del judaísmo durante los siglos de diáspora. Por otro lado, el cristianismo, al separarse definitivamente del judaísmo, encontró en los gentiles su principal audiencia. Los apóstoles y misioneros, como Pablo, ya habían trabajado para expandir el mensaje cristiano más allá de los judíos, pero la caída de Jerusalén aceleró esta transición. Sin la influencia del templo y el Sanedrín, el cristianismo dejó de estar atado a la estructura religiosa judía, consolidando su identidad propia. El fin del templo no solo cambió la dinámica religiosa, sino también la política y cultural de la región. Judea se convirtió en una provincia romana más controlada, y los judíos, dispersos por el imperio, enfrentaron siglos de dificultades y persecuciones. A pesar de ello, tanto el judaísmo como el cristianismo lograron adaptarse, convirtiéndose en tradiciones religiosas que persisten hasta el día de hoy. En resumen, el año 70 después de Cristo marcó un antes y un después en la historia religiosa del mundo. El judaísmo y el cristianismo tomaron caminos divergentes, pero ambos encontraron maneras de florecer en circunstancias adversas, dejando un legado profundo en la historia espiritual y cultural de la humanidad. Si te apasionan los relatos bíblicos, las enseñanzas profundas y las moralejas que inspiran, este es el canal para ti. En Biblia 5G te traemos contenido único para que disfrutes de relatos que no solo te enseñan, sino que también te acompañan en tu crecimiento espiritual. No te pierdas lo que tenemos preparado para ti, suscríbete ahora y disfruta de más videos en nuestra lista de reproducción. Hasta la próxima.